A resolver los ejercicios de la evaluación del primer principio de la termodinámica, nos dan un gráfico con una evolución de un gas ideal. Hay dos evoluciones en el mismo gráfico, la evolución A, B, C, D, A es todo un ciclo, o la evolución, y la otra evolución es A, B, D, A. Ambas evoluciones cerradas. Esto lo remarco porque tenemos que tener claro que como empezamos y terminamos en el mismo punto, empezamos en A y terminamos en A, ya sea con toda la evolución pasando por C o sin pasar por C, el punto de inicio y el punto de fin es el mismo, la temperatura inicial y la temperatura final es la misma, la energía inicial y la energía final es la misma, sobre todo porque nos hacen un par de preguntas referidas a eso. Lo primero que nos preguntan es, entre A y C, nos dicen que entre A y C la diferencia de energía es 2100, pero no nos dicen si es 2100 positivo o negativo, si tiene más energía A o tiene más energía C. Nosotros sabemos que la energía va de la mano con la temperatura. Si tenemos una mayor temperatura en A, tenemos más energía en A. Si tenemos más temperatura en C, tenemos más energía en C. ¿Cómo puedo saber la temperatura? Con la ecuación de los gases. P por B es igual a N por R por T. Entonces, la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen dividido la cantidad de moles por la constante de los gases. La cantidad de moles se mantiene en toda la evolución, tanto en A como en C. La cantidad de moles es la misma y R es una constante, así que también es la misma. A mí entonces lo único que me importa es el producto P por B. Yo sé que T es proporcional a P por B. Entonces, la temperatura de A será proporcional a la presión de A y el volumen de A. La presión de A es 220 por el volumen de A, que es 30. Esto no me da, ese producto no me da directamente la temperatura de A. ¿Sí? Este resultado no me da en Kelvin porque me falta dividir por N y por R. Yo sé que es proporcional, ¿sí? No es igual, es proporcional. Entonces, la temperatura en A es proporcional a, y podemos hacer la cuenta con la calculadora, 220 por 30, 6600. La temperatura en C va a ser proporcional a la presión en C y al volumen en C, entonces la temperatura en C va a ser proporcional a 100 por 80. Esto da 8000. Esto me dice, a estos 6600 después lo voy a tener que multiplicar o dividir por un número, pero es el mismo número por el cual voy a tener que multiplicar o dividir a 800. Entonces la temperatura en C es mayor a la temperatura en A, ¿sí? Porque 8000 es más grande que 6600. Entonces la energía en C es más grande que la energía en A. Entonces la energía en C menos la energía en A es más grande que 0, esto quiere decir que esto es positivo. Como ya me dijeron que la diferencia de energía es 2100 joules, es una diferencia de energía positiva, es más 2100 joules. Eso es para la pregunta A. En la pregunta B dice que calculemos el calor total intercambiado por el sistema en la evolución ABC. ABC. Como tenemos un gráfico con líneas rectas
horizontales y verticales, los trabajos los puedo calcular directamente con las áreas. Esta área, la que está por debajo de BC, me da el trabajo BC. Esta área me da el trabajo BC. Y en AB no hay trabajo porque no hay área. Si tengo una línea, las líneas no tienen área. Entonces el trabajo ABC es nada más que el trabajo BC, que lo puedo calcular con el área. A mí lo que me piden es el calor ABC. El calor ABC va a ser igual al trabajo ABC más la variación de energía interna ABC. La variación de energía interna ABC es la variación de energía interna AC. En la variación de energía interna no me importan los puntos intermedios, me importa el principio y el final. Esta variación de energía es esta variación de energía, es la variación de energía de A a C. Final menos inicial, la energía en C menos la energía en A. Esto de acá es 2100 joules. Para calcular el calor ABC, entonces tengo que calcular el trabajo ABC y después le voy a tener que sumar 2100 joules. Dijimos, el trabajo ABC es el trabajo de AB, que es 0, más el trabajo de BAC, que lo puedo calcular con el área. El área es base por altura. La base es 50 litros. Y la altura es 100 kilopascales. Recordemos que el trabajo también, lo puedo calcular como presión por el cambio de volumen. En este caso es lo mismo, la presión es 100 y el cambio de volumen es 80 menos 30. Así que la cuenta es exactamente lo mismo. Como tenemos kilopascales y litros, kilopascales son miles de pascales y litros es 1 sobre 1000 metro cúbico, así que el 1000 se simplifica con el 1000, pascal es newton dividido metro al cuadrado, metro cúbico, el cúbico se simplifica con el metro cuadrado, me queda newton metro, que es joule. Esta cuenta directamente me da en joules, así que esto de acá me da directamente en joules. Esto es 5000 joules más 2100 joules, así que el calor ABC es de 7100 joules. Esto es para la respuesta B, en donde me pide el calor de el ciclo ABC. En la pregunta C me pide el calor intercambiado en el ciclo ABDA. Como es toda una vuelta, como es un ciclo cerrado, ABDA, ABDA, no hay variación de energía interna. Voy a sacar esto de acá. A mí me piden el calor A, B, D, A. Es igual al trabajo A, B, D, A más la variación de energía interna A, B, D, A. La variación de energía A, B, D, A es la variación de energía de A a A. Esto, como es un ciclo cerrado, es 0. Así que para determinar el calor ABDA, tengo que determinar el trabajo ABDA. Para determinar el trabajo ABDA, simplemente puedo determinar el área encerrada en la curva ABDA. ABDA, el área encerrada es esta de acá, es el triángulo. De este triángulo obtengo el trabajo ABDA, que es igual al calor
AB de A. Como la expansión es en la diagonal, la expansión es más chica que la compresión, el trabajo total me da negativo. Igual lo sabemos porque es un ciclo en sentido antihorario, así que este trabajo va a ser negativo. Y simplemente es base por altura dividido 2, el área del triángulo. La base sigue siendo 50. Por la altura es 120. Todo esto dividido 2 porque estoy calculando el área de un triángulo. Esto lo podemos hacer con la calculadora. ...50 por 120 dividido 2... 3000, esto nos da también en joules. Esta es la respuesta al cálculo que nos pide en C, el calor ABDA. En D nos pregunta si en la evolución isocora AB, en la evolución AB, el gas absorbe o entrega calor. Nos pregunta básicamente el calor de AB sin que lo calculemos. Calor siempre es trabajo más variación de la energía interna. De A a B no hay calor, no hay trabajo, perdón. Sí, esto es 0. Así que el calor va de la mano con la variación de energía interna. En la evolución AB, que no hay cambio de volumen, no hay trabajo, calor es igual a variación de energía interna. De A a B baja la temperatura, así que baja la energía interna, baja la presión, baja la temperatura, baja la energía interna, baja la cantidad de calor, o sea, el calor entrega, esto es negativo, así que el calor es negativo, cede calor, porque hay una disminución de la energía interna y no hay trabajo. Esto es la respuesta a D. Cede, entrega calor. En E nos preguntan lo mismo, pero de la evolución CD. La evolución de C a D. Si entrega o absorbe calor. No hay trabajo de C a D. Es el mismo caso que de A a B, pero al revés. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Entonces, en CD, en la evolución CD, esto era de A a B. Calor AB. También es trabajo más variación de la energía interna, esto es 0, y esto va a ser positivo, ahora aumenta la energía, así que recibe calor. Esto es la respuesta a la pregunta E. En F nos pregunta la variación de la energía interna del gas en el ciclo ABCDA. Ya nos dice en el ciclo ABCDA, vuelve al mismo lugar, la variación de energía es 0. No hay variación de energía, porque no hay cambio de estado, parte de un punto y vuelve al mismo punto. Nos vuelve a preguntar después en G, la variación de energía interna del sistema en el ciclo ABDA, o sea, en el otro ciclo, ABDA. Si bien cambia el ciclo, la idea es exactamente la misma, la variación de energía interna es de 0 joules. En H nos pide cuánto trabajo intercambia el ciclo ABCDA. ABCDA es toda la vuelta. Ahora, en lugar de necesitar el área del triángulo, necesito el área del rectángulo, ¿sí? Vamos a borrar esto del triángulo. El triángulo nos daba del ciclo AB
DA. Si yo rayo todo el rectángulo, esto me da el trabajo A, B, C, D, A. Tengo que calcular esa área. Vamos a borrar. De nuevo, como es un ciclo en sentido antihorario, este trabajo va a ser negativo. E igualmente nos podemos dar cuenta porque la expansión, que es de B a C, es más chica que la compresión, que es de D a A. El trabajo de D a A es mucho más grande, pero negativo, y el trabajo de B a C es más pequeño y negativo. Así que el trabajo A, B, C, D, A es el área, que es base por altura. La base, 50 litros, por la altura, 120 kilopascales. El trabajo A, B, C, D, A, si hacemos esa cuenta, nos tiene que dar el doble del triángulo, ¿no? Igual lo hacemos. 50 por 120, 6000 joules. Esta es la respuesta H. Y finalmente nos pregunta cuánto trabajo neto intercambió el ciclo ABDA. ABDA ya lo habíamos calculado. Habíamos calculado el calor es igual al trabajo. Antes nos pedían el calor, ahora nos piden el trabajo. ABDA, ya lo calculamos, es 3000 joules. Lo tenemos ahí, era el trabajo y el calor son iguales. Ojo, lo habíamos dicho y no lo puse. Los dos trabajos son negativos. Lo dijimos, no lo pusimos. ¿Sí? Y acá, de hecho, en esta respuesta también lo dijimos, no lo pusimos. Dijimos negativo, porque es en sentido antihorario, y no lo pusimos. Y el calor, negativo, no lo habíamos indicado, o sea, absorbe trabajo o recibe trabajo. En ambos casos, acá recibe calor. Entrega. El calor lo entrega. Entrega calor, recibe trabajo. Vamos a borrar para realizar el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que dentro de una olla
una olla perfectamente cerrada y hermética, sellada, nos dice, tenemos un poco de agua. Esto lo que nos dice es que a la olla no entra ni sale nada. Esa cantidad de agua que hay adentro queda siempre ahí. Y nos dice que se pone a calentar la olla hasta asegurarse de que toda el agua se haya convertido en vapor de agua. Dice que se le sigue entregando calor por unas cuantas horas y luego cuidadosamente se coloca la olla dentro de la heladera. Entonces lo que tenemos es un recipiente cerrado, y cerrado que no modifica, ¿sí? Queda todo el tiempo cerrado. Y adentro lo que teníamos era agua que se transformó en vapor de agua. Vapor de agua a muy alta temperatura porque lo dejaron por horas recibiendo calor. Esto estuvo recibiendo, ¿sí? Entraba un montón de calor, así que acá tengo una temperatura elevada, una T alta, mucha temperatura, no sabemos cuánto. Y a eso ahora lo ponen en la heladera, y mucha temperatura y mucha presión. Después a esto, al recipiente lo ponen en la heladera. La heladera es un recinto en el cual la temperatura externa es muy baja. Esto tiene una temperatura elevada. Esto va a entregarle calor, ¿sí? Sale calor de adentro. El sistema entrega calor, le entrega calor a la heladera. Le entrega el calor, baja la temperatura. Algo que tenemos que recordar de los gases es que si en un pequeño recinto tengo un mol de oxígeno, ese gas, esto es una de las características de los gases y los vapores, ese gas ocupa ese recinto. En este recinto tengo un mol de gas. Si yo agrando el recinto, el gas ocupa todo el recinto, todo el volumen. El gas ocupa todo el espacio que tiene. Sigo teniendo la misma cantidad de gas, pero aumentó el volumen. Ese gas ocupa todo el espacio del cual dispone. Si yo nuevamente aumento, ¿sí?, el recinto, un recinto mucho más grande, el volumen de ese gas aumentó porque el volumen ocupa todo el espacio que tiene. Acá está fuera de la heladera, acá está dentro de la heladera. La olla es la misma, ¿sí? El volumen es el mismo y el vapor ocupa todo, ¿sí?, el volumen. Volumen, esto es volumen constante. Sí podemos considerar, ¿sí?, que cuando la olla tiene gran temperatura, por ser una olla metálica, los metales, cuando los sometemos a altas temperaturas, aumentan su volumen. Todos los metales, cuando les elevamos la temperatura, aumentan el volumen. Pero aumentan el volumen de una forma bastante reducida. El volumen acá, que tiene una alta temperatura, sí es cierto, es un volumen más grande. Acá, como se enfrió la olla, tiene menor temperatura, tiene menor volumen, pero estamos hablando de que si acá, por decir algo, una olla puede llegar a tener 3 litros, cuando la caliento tendrá 3,001 litros y cuando la enfríe tiene 2,999 litros. No hay diferencia que la podamos percibir a simple vista. O sea, el volumen es constante, no hay una variación de volumen. Si yo quiero hacer un gráfico de esta evolución, presión, volumen,
Sabemos que bajó la temperatura. Como el volumen es prácticamente constante, tuvo que haber bajado la presión. Entonces, si yo quiero ser muy, muy, muy quisquilloso, empiezo con una gran presión y bajo, reduciendo el volumen, ¿sí? Este es el volumen inicial y este es el volumen final. Tengo un volumen menor. Obviamente hacia abajo, ¿no? Baja la presión, baja la temperatura. Lo que no puedo considerar es que tengo un cambio de volumen que pasa de, ¿sí? Si acá nos fijamos, se redujo esta distancia que tengo acá, entra 1, 2, 3 veces acá, se redujo el volumen a la tercera parte. La presión sí se pudo reducir, ¿sí? La presión, esto de acá, entra 1, 2, 3, 4 veces, se redujo a la cuarta parte la presión, sí podemos tener eso, pero no podemos tener una reducción, ¿sí?, a la tercera parte del volumen. El volumen es prácticamente constante, entonces si yo quiero hacer un gráfico aproximado, esto sería como el gráfico real, en donde esta variación es mínima, y de hecho es menos de lo que está representado. Si yo quiero hacer un gráfico aproximado, ¿sí?, es directamente, esto es el gráfico aproximado más válido, no este, porque no tengo tanta variación de volumen, es insignificante la variación de volumen que hay. El gas, el vapor ocupa todo el volumen todo el tiempo. Todo el volumen es el volumen de la olla, el volumen no cambia. Y si cambia, cambia ínfimamente, no a la tercera parte. Entonces, tengo una reducción a volumen constante. Cae la presión, cae la temperatura en forma isocora, sin cambio de volumen. Nos preguntan también si hay trabajo entregado o cedido. Si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. De nuevo, en más de un lugar nos pone gráfico representativo aproximado, ¿sí? Y convengamos que siempre hacemos análisis de lo que ocurre en un análisis teórico simple. Por eso no tomamos en cuenta, ¿sí?, esta variación de volumen, la despreciamos, no la vamos a contemplar. No hay variación de volumen, no hay trabajo. Hay el vapor entrega calor, cede calor, el gráfico es vertical para abajo, y no hay intercambio de trabajo. También nos preguntan si aumenta o disminuye la energía interna, como baja, como entrega calor, baja la temperatura, hay una disminución de energía interna. Vamos a borrar y vamos con el último ejercicio. En el cual nos da un gráfico y nos hacen una única pregunta. Vamos a borrar esto. Nos dan un gráfico con dos evoluciones.
Vamos a dibujar con el de abajo con otro color. Si tenemos dos caminos, el camino azul o el camino rojo. El camino ACB, arriba, dos evoluciones, AC y CB. Y después el camino de abajo, que es el camino AB. Nos dicen que el camino AB es una isoterma. Esto es, la temperatura de A y la temperatura de B son iguales. Temperatura de A igual, temperatura de B igual, simplemente temperatura. Y nos preguntan, ¿en cuál de las dos evoluciones se entrega mayor cantidad de calor? ¿En dónde es mayor el calor? Y que lo justifiquemos. Nosotros sabemos que calor ACB va a ser igual al trabajo ACB más la variación de energía interna ACB. La variación de energía ACB es la variación de energía interna AB. El calor AB va a ser igual al trabajo AB más la variación de energía interna AB. Las dos variaciones de energía interna son iguales, vayamos por un camino o por el otro, como el principio y el fin son el mismo. Las dos variaciones de energía interna son iguales y además las dos variaciones de energía interna son cero, o sea, del vamos no me importarían cuánto valen, porque lo único que me interesa es el trabajo. Para saber cuál es mayor de los dos calores, me interesa cuál de los dos trabajos es más grande, porque las dos variaciones de energía interna son iguales. Pero además, las dos variaciones de energía interna son cero. Así que, obviamente, lo único que me importa es el trabajo ACB y el trabajo AB. El trabajo ACB es el trabajo AC, más el trabajo CB. El trabajo CB es cero, porque no hay trabajo de C a B. Así que lo único que me importa es el trabajo AC y el trabajo AB. El trabajo AB es el área por debajo de la curva. Esto de acá es el trabajo AB. Y si hacemos muy esquemáticamente de nuevo el gráfico, esto es AC, acá está la curva roja. El área por debajo de AC es el trabajo AC. Obviamente el área de todo este rectángulo es mayor al área roja, así que el área AC es más grande que el área AB, así que el trabajo AC es más grande que el trabajo AB, simplemente porque el área es más grande. No necesito hacer cuentas, de hecho no puedo hacer cuentas porque no tengo valores, es simplemente por un tema de que el área es mucho más grande, así que el calor ACB es mayor que el AB.